Vos sos un dirigente nacional ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, fui parte de la dirigencia de la guerrilla durante el conflicto armado interno y ahora también estamos en un cargo nacional. Y se cumplieron 19 años de la firma del tratado. Exacto. ¿Y qué balance podés hacer? De parte de los organismos del Estado, un abandono casi completo, principalmente del organismo ejecutivo, porque bueno, a lo que se dedicaron fue a privatizar los bienes del Estado, los servicios públicos, ¿verdad? En el caso de la legislación fue muy poco lo que se avanzó, sobre todo algunas leyes de descentralización. Y en el caso del sistema de justicia, hay algunos reconocimientos ya básicos, ¿verdad?, en relación a las autoridades indígenas, al sistema de derecho maya, y cada vez se puede hablar ya de que hay condiciones para empezar a practicar un pluralismo jurídico en Guatemala, pero esto todavía es muy incipiente. Es limitado lo que el Estado ha hecho, lo que los pueblos han hecho y las organizaciones sociales es mucho más. Los pueblos indígenas recuperaron y están en proceso de recuperación de memoria histórica, retomando también los caminos de la resistencia frente a la imposibilidad del Estado de atender los derechos de los pueblos indígenas y en los últimos años frente a la imposición de los megaproyectos por parte de las empresas transnacionales. Entonces hay en distintas regiones del país autoridades indígenas que junto con sus comunidades han presentado recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Y en el caso particular del pueblo Ixil, desde el año 2011 presentamos 5 recursos de amparo. Este año, no son 4 años después, la Corte de Constitucionalidad resolvió 4. 3 que ordenan al Ministerio de Energía y Minas, al Estado, a realizar la consulta libre, previa e informada aquí en Chajol, aquí en Cotzal y en Navarra, ¿verdad? Y la otra que no niega los derechos a la consulta, solo que dice que no tiene pruebas para decir que violaron nuestro derecho. Entonces, ese es un avance. Luego hay una cantidad enorme de jóvenes estudiantes en todas partes del país, ¿verdad? Hay una recuperación de la identidad muy fuerte, hay una recuperación de la cosmovisión, de las prácticas ancestrales. Aquí en la región Ixil estamos impulsando particularmente la recuperación de la diversificación de cultivos. Somos una región muy rica en biodiversidad, ¿verdad? Por los climas, tenemos 7 microclimas aquí, por nuestras montañas, nuestros bosques, nuestros ríos. Entonces tenemos abundancia en tipos de cultivo alimenticio, en forestal, frutales, plantas medicinales. De hecho, hay un documento antiguo que es parte del Chilam Balam, ¿verdad?, que se llama Chilam Balam Ixil. Y la parte central del Chilam Balam Ixil es plantas medicinales, mucha biodiversidad, mucha genética. Entonces, diría que a los 19 años los pueblos indígenas sí han construido personalidad propia, reconstruido, ¿verdad? También en las comunidades se ha podido reconstruir lo que destruyó el genocidio y la tierra arrasada. Y también los pueblos indígenas lograron enviar a la cárcel a uno de los responsables del genocidio cometido durante el conflicto armado interno por parte del Estado, a José Efraín Ríos Montt. Y la sociedad ha metido a la cárcel al principal mayor militar, de grado militar mayor, que estuvo aquí en la región Ixil durante el conflicto armado interno, durante la época que se cometió genocidio mayor, ¿verdad?, que ahora está en la cárcel, que es el expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Me das pie para preguntarte sobre Ríos Montt. ¿Cuál es el tema? ¿Está en la cárcel o logró salir por algún artificio legal? ¿Cómo es? Sí, Ríos Montt fue sentenciado el 10 de mayo del año 2013 como responsable del genocidio cometido contra el pueblo Ixil. Nosotros entendemos que por presiones de los jefes militares, también comprometidos con el genocidio, y los empresarios que en esa época financiaron el genocidio, por presiones de estas dos fuerzas, la Corte de Constitucionalidad dijo que se repitiera el juicio, pero es una debilidad del Estado, es una fractura, una fragilidad de la Corte de Constitucionalidad. La historia ya escribe que hubo genocidio y la conciencia de la gente y del pueblo guatemalteco y de la comunidad internacional sí hubo genocidio. O sea, ¿está pendiente un nuevo juicio para Ríos Montt? Quieren hacer un nuevo juicio, pero ya lo que están haciendo
la familia, los empresarios y los jefes militares implicados en el genocidio es todo tipo de maniobra legal, ¿verdad?, para que ya no se vuelva a hacer el juicio. Lo último que han dicho es que Ríos Montt está casi como demente. Está enfermo, claro. Está enfermo de la cabeza. Claro. Entonces, con eso quieren evitar el juicio. Pero el juicio está hecho. Que el Estado no aguante su propia ley es por la fragilidad del Estado, porque el Estado de Guatemala no logró sobreponerse a los intereses de los jefes militares, de la oligarquía implicada en el genocidio y ahora del crimen organizado, de la línea de los corruptos y del narcotráfico. Pero ese es un problema de debilidad del Estado, no un problema de justicia. ¿Qué expectativas? La justicia universal está declarada en Guatemala. Bien, hablando del Estado, ¿qué expectativas tenés con el nuevo gobierno? Muy difícil, no se sabe cuál va a ser exactamente su plan de gobierno, no ha anunciado las grandes cosas que va a realizar, vamos a esperar, como dice la gente, hay que ser tolerantes, hay que esperar finalmente qué va a decir él, qué va a hacer él a partir del 14 de enero. ¿Tiene paciencia la gente siempre? No todo tiempo, ¿verdad? Ya del abril del año pasado, para septiembre la gente se levantó, ocupó el Parque Central, los parques de los departamentos, fue muy influyente, fue determinante para que el expresidente y la exvicepresidenta estén en la cárcel. Y también para que el trabajo de la CICIG y el Ministerio Público pues tuviera un respaldo popular. De ahí que haya 16 diputados que no van a tomar posesión por estar implicados en corrupción, ¿verdad?, y que también algunos ministros, exministros, estén huyendo, ¿verdad? Hay varios ministros de Otto Pérez Molina que están huyendo, literalmente huyendo de la justicia. ¿Cuáles son los recursos principales de Guatemala que apetecen las multinacionales? Montañas, ¿Qué hay bosques, en montañas? ríos, tenemos ríos caudalosos muy grandes, ¿verdad? Y también tenemos mina, oro. Aquí en Nevaj hay varita, esa que sirve para el fracking, ¿verdad?, para sacar el petróleo. Sí. Y Pemex ha intentado entrar, nuestras comunidades han rechazado, ¿verdad? Y también hay plata, también sabemos que al norte de nuestro municipio tenemos petróleo. Entonces es toda esa riqueza que tiene nuestro país, particularmente la región Ixil, por la que, bueno, el gobierno anterior, los últimos 4 gobiernos, pensaron imponer 18 hidroeléctricas en la región Ixil e imponer también 6 empresas mineras. ¿Y ustedes qué piden? Nosotros pedimos que se respete nuestro derecho. Nosotros tenemos 2.500 años de estar aquí, ¿verdad? Y estas montañas las han cuidado nuestros abuelos, nuestros padres, y estas montañas son para nuestros hijos y nuestros nietos. Lo que se haga con las montañas primero se discute con nosotros. ¿Y qué posibilidades hay, digamos, de que la comunidad se haga cargo de una explotación, o ustedes lo quieren preservar como patrimonio de la humanidad? Esa es una decisión que la comunidad debe tomar, ¿verdad? Es decir, igual puede ser preservar unas partes como patrimonio del mundo, claro, universal, claro, porque el oxígeno que producen nuestras montañas no se produce en otro lado, claro, ¿verdad? Y otros ya están comerciando el oxígeno. Las aguas que se producen aquí en estas montañas no se producen en otro lado, pero otros ya están exportando el agua, llevando la energía a Panamá, a México. Sin embargo, aquí no hay luz 2 o 3 veces a la semana. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Entonces, hemos visto que ni las empresas transnacionales ni el Estado tienen la capacidad de aprovechar los recursos como antes los ancestros lo hicieron. Nosotros estamos recuperando la capacidad del manejo comunitario de los recursos naturales que dejaron los ancestros, para decirle al Estado, se puede aprovechar, pero no de la vil manera como lo hacen las empresas y sus empleados, los presidentes, los ministros y los diputados. Una última. Vos vas a formar parte de lo que en Sudamérica sería el Parlasur. Comentame un poquito cómo es eso. Sí. Sería como el Parlamento Centroamericano, algo así. Sí, exactamente. Yo voy a ser parte del Parlamento Centroamericano, que fue creado en 1991-92 a partir de la integración centroamericana que se planteó, ¿verdad? El Parlamento Centroamericano es como el Parlamento andino, ¿verdad? Entonces vamos delegados. Fui electo en mi país para ser delegado de Guatemala en el Parlamento Centroamericano. ¿Intervienen todos los países de Centroamérica? No,
Costa Rica por distintas razones no ha querido adherirse, pero está Panamá, está Nicaragua, está El Salvador, está también la República Dominicana desde Panamá y México tiene observadores. ¿Y el Caribe insular, por ejemplo, Cuba? Todavía no. Ajá. Puede ser que en el futuro sea, porque bueno, la integración es mucho más allá que las limitaciones, que los límites territoriales que impuso la colonia. ¿Vos sos de la opinión que deberían participar? Yo creo que sí, debemos pelear juntos el derecho a la vida y el derecho a impulsar nuestro propio desarrollo, no según lo que dicen otros, sino según lo que han tenido los pueblos, la cultura de los pueblos. Nosotros estamos muy aferrados de que tener desarrollo no es tomar 5 o 10 botellas de Coca-Cola al día, porque sabemos que eso hace daño. Mucha suerte en tu gestión. Ahí estamos. Muchas gracias.